Los contenidos de un informe. La idea del material de hoy es reflexionar un poquito acerca de cómo construir el informe. Bien, en cierta forma, a medida que uno va progresando en el análisis de los distintos test, va realizando distintas hipótesis e inferencias. Nosotros siempre recomendamos hacer un pequeño informe por técnica. ¿Por qué? Porque cada test siempre nos va a brindar los núcleos básicos de la personalidad, esto es, qué tan adaptable, cómo es su posicionamiento en el ambiente, si existe algún indicador de conflicto o de patología, el grado de extroversión o introversión de su actitud vital, el nivel de inteligencia, el criterio de realidad, en síntesis, muchos aspectos que hacen al funcionamiento de base de la personalidad. Por ello también es importante cada vez que terminamos una técnica, como recién comentábamos, hacer un pequeño informe. ¿Por qué? Porque también cada técnica nos va a aportar un tema específico en el ámbito de la personalidad. Por eso es importante saber, cuando estamos administrando una técnica, qué es lo que estamos evaluando y para qué nos va a servir, digamos, qué información nos va a proporcionar, que luego obviamente integraremos con el resto de las técnicas que administremos en la batería. Por ejemplo, en el caso de la casa, nosotros vamos a visualizar, bueno, cómo es la dinámica comunicacional, cómo es el estado interno de esta persona, si existen tensiones, cómo es su apertura o no hacia el mundo que lo rodea, y si existen algunas tensiones en su vida personal, que puedan repercutir, por ejemplo, en sus relaciones interpersonales. En otros términos también, el esquema corporal, esto es, la solidez y digamos la buena discriminación en los distintos componentes que construye la casa. Bien, en el caso del árbol, por ejemplo, además de las variables estas generales, vamos a extraer como algo particular la estructura pulsional, qué buen manejo o no puede hacer de los estados agresivos, en qué medida los impulsos y los niveles de hostilidad pueden invadir la vida de relación y personal del sujeto, en fin. Cada técnica nos va a aportar algo diferencial. Por eso siempre lo que hacemos es un análisis de las pautas formales o estructurales que nos va a permitir ver estos núcleos básicos y nos conecta también, como dijimos muchas veces, con los aspectos más primarios de la personalidad. Lo importante cuando armamos el informe es tratar de, en la medida también de que vamos analizando cada técnica, de ir pensándolas en términos de áreas. Por ejemplo, si estoy analizando el árbol, bueno, ¿qué del árbol me habla un poco de la adaptación? ¿Qué del árbol me habla del estado emocional y de la estabilidad emocional? ¿Cómo es el nivel de inteligencia que voy visualizando? Digamos que un informe básicamente siempre está mínimamente dividido en tres áreas importantes. El área intelectual o cognitiva, que esto es el nivel de inteligencia, desde qué forma razona, cómo es su capacidad de juicio y de análisis, su criterio de realidad, los aspectos cognitivos tales como la atención, la concentración, la memoria, el tipo de inteligencia global y el tipo de inteligencia. Esto es una inteligencia teórica con una orientación del pensamiento hacia lo teórico abstracto o hacia lo práctico, o de una inteligencia de tipo concreto, su capacidad de análisis y de síntesis, su capacidad de observación, su visión más global o más de detalles. En síntesis, todo esto nos permite ver el funcionamiento mental y cognitivo del sujeto. Otra área importante es el área comunicacional y el área emocional. En realidad esta área es como que tiene tres apartados. El emocional, que es el que nos va a permitir evaluar, bueno, en donde vamos a tener que volcar qué grado de estabilidad afectiva hay, si el nivel de ansiedad que está presente, que siempre está presente, está dentro de los límites considerables, si existe una buena regulación de los impulsos, o más bien es una persona que tiende a acciones impulsivas, o tiene inestabilidad afectiva, o la habilidad afectiva, que es un poco más grave. ¿Qué capacidad tiene para canalizar sus estados afectivos? ¿Qué grado de exteriorización de sus emociones tiene? Luego esto nos lleva también a evaluar un poco el aspecto interpersonal, cómo es su adaptación al ambiente, con qué tipo de manejo interpersonal, qué tipo de relaciones interpersonales la persona construye, a nivel superficial, a nivel profundo, es una persona sociable, es una persona distante, reservada, qué tan interés tiene en relacionarse con el otro, lo que sería el instinto gregario,
su necesidad de afiliación, si lo vemos en términos de la teoría de Maslow. Y obviamente también lo comunicacional, de qué forma comunica con el medio ambiente. ¿Es una comunicación cálida, abierta, cerrada, hostil? En síntesis, el área emocional es importante porque en ella están el núcleo de las habilidades sociales, la empatía, la capacidad de ponerse esto en el lugar del otro, la sensibilidad social e interpersonal, la flexibilidad o no que pueda haber en el carácter. Todo eso, más allá, por ejemplo, en el caso laboral de un puesto de trabajo, es importante, más allá también del nivel de requerimiento, porque una persona puede ser muy inteligente, tener muchas aptitudes, pero si no tiene buenas habilidades sociales, o al menos en un nivel que permita una adaptación positiva y armónica con el entorno, obviamente va a dificultar todo lo que hace al clima laboral, la relación con sus pares y a veces también con sus superiores. En el ámbito clínico, obviamente, son temas para trabajar porque, bueno, esto va a afectar la estructura vincular del sujeto, tanto en sus relaciones de pareja, como familiares o otro tipo de vínculos. La tercera área es el área volitiva. El área volitiva es importante porque para todo lo que tenga que hacer una persona se requiere de energía y de recursos energéticos, que es lo que a uno le va a permitir concretar aquello que desea, aquello que anhela o los objetivos que se propone. Una persona puede tener muchos recursos, pero si tiene dificultades en su capacidad de accionar sobre la realidad, ya sea por problemas de autoestima, ya sea porque a lo mejor el nivel de inteligencia es un nivel de inteligencia medio, o por el tipo de inteligencia, entonces todo esto va a influir justamente en la cristalización o la materialización de aquellos recursos que hemos estado evaluando. En el área laboral, además de esta área volitiva, uno va a sumar también lo que son las aptitudes, qué tipo de aptitudes tiene, humanísticas, técnicas, comerciales, más bien de cognitivas o intelectuales, en síntesis o prácticas, hay muchas áreas. La idea entonces es que en estos materiales de contenidos del informe tengan preguntas disparadoras para ustedes después reconocer a través de los distintos indicadores gráficos cómo ellas se ven presentes en la batería analizada y obviamente con todo ello ir construyendo un informe que esté basado en la reflexión y en la integración de todos los aspectos vistos.